¿Qué tal? Bienvenidos. Como todos los miércoles tenemos el gusto de saludarles. Rafael García Villegas y Huemansin Rodríguez. También saludamos a Laura. ¿Cómo estás, Laura? En el mensaje de señas Buenas que nos noches. acompaña. Bueno, tenemos muchas cosas para compartir el día de hoy, Rafael. ¿Qué te parece si comenzamos con música, pero novelada? Música novelada con la propuesta de Carlos Prieto, que nos comparte sus andares por el mundo en una publicación que vale tener la pena en la biblioteca, y también cine esta noche. Así es, de cine vamos a tener aquí en la presencia del estudio del director de la película Oso Polar, que ganó en Morelia. Ayer se presentó en Cinemanía y a partir del 10 de noviembre va a estar en corrida comercial en la cartelera, y de ahí nos vamos hasta Oaxaca. Los ecos de la Filo, aquí en Noticias 22, con el reporte de Alberto Aranda. La invitación es a que se queden con nosotros. Comenzamos. Con un llamado a las nuevas generaciones para que den continuidad a la copiosa labor de construir la identidad latinoamericana como hiciera su generación, un director chileno muy importante que estuvo aquí en México trabajando durante muchos años fue condecorado. Nos referimos a Miguel Itín, que inclusive ha abrazado a nuestro país como su otra patria, y él recibe la medalla de la Cineteca Nacional. Miguel Itín pertenece a la generación de cineastas latinoamericanos que desde los años 60 intentaron cambiar el mundo desde su arte. Colaborador esencial del presidente Salvador Allende y fiero detractor del usurpador Augusto Pinochet, tras el golpe de Estado, sus ideales no fueron bien recibidos por la dictadura militar, así que tuvo que dejar su natal Chile. En México encontró aliados y el lugar perfecto para seguir produciendo su cine. Con una retrospectiva de 12 películas y la entrega de la medalla Cineteca Nacional, este recinto rindió homenaje a Miguel Itín por su destacada trayectoria a casi medio siglo de haber iniciado. Gracias a la Cinemateca Nacional de México. Gracias a su director, el cineasta y amigo Alejandro Pelayo. Gracias por esta gran distinción, la que junto al Águila Azteca llevaré con orgullo en mi vida hasta que la vida dure. Honrar, honra. Gracias, México. Gracias a todos los que hicieron posible mis películas, mis andanzas por Chihuahua, por Veracruz, por Talcotalpan. Gracias a los que nos dieron asilo. Gracias a los que produjeron nosotros la posibilidad de desarrollar y seguir con nuestra obra. Gracias a los que nos dieron asilo, amistad, amor, a los que permitieron que nuestros hijos fueran nuevamente a la escuela, a los que nos llevaron a levantar nuevamente las banderas de la alegría y el entusiasmo y a creer profundamente en la unidad de América Latina, y que en esa unidad está nuestra fuerza y que en esa unidad está nuestro futuro. Lo digo como un chileno que agradece profundamente y que nunca olvidará que México no es su segunda patria, sino que México es mi otra patria. Gracias a todos, gracias por esta noche, gracias por haberme otorgado este gran premio que confiere una nueva dimensión a mi obra. Muchas gracias a todos. El ciclo dedicado a este cineasta arrancó ayer con la proyección de su ópera prima El Chacal de Nahuel Toro y concluirá el 19 de noviembre con la exhibición de Allende en su laberinto, su más reciente película. Noticias 22, Julio López. Enhorabuena para Miguel Itín, que como mencionábamos hace un momento, en México también pudo continuar su actividad cinematográfica, y también lo comentábamos, Rafael, mientras veíamos esta nota, que él ha publicado un libro en donde habla también sobre su experiencia cinematográfica. Y sobre el exilio de manera particular, lo que representa estar lejos de Chile, sentirse chileno y ser abrazado por otra patria. Todas estas experiencias quedan manifiestas, no en uno, sino en varios libros que ha redactado y publicado el maestro Itín. Así es. Bueno, pues a disfrutar la obra de Itín, que se va a presentar en Cineteca Nacional. Y ahora vamos con lo que le mencionábamos al inicio de ese programa. Carlos Prieto plasma en las páginas de un libro, La travesía musical, que ha significado su vida.
apasionante, un apasionante viaje en el que ha estado acompañado por su inseparable Chelo Prieto. Un recorrido en su vida es lo que nos presenta Carlos Prieto en su más reciente libro titulado Mis recorridos musicales alrededor del mundo. Este libro se diferencia de todos los demás porque es el único que contiene una breve historia de la música en México, una breve historia de la música desde la era precortesiana y luego desde la era colonial, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, y en el que destaco la extraordinaria riqueza que tiene la música de México en comparación con todos los otros países de América. La segunda parte habla de los viajes que ha hecho por todo el mundo y de las obras que ha estrenado. La última son las conversaciones que ha tenido con personajes como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Dmitri Shostakovich y Yo-Yo Ma. Con Yo-Yo Ma la cosa es bastante obvia, es un chelista extraordinario, a mí me parece uno de los chelistas más notables que han existido, y entonces es natural que tenga yo interés en conocerlo. Además, somos muy amigos, tuvimos el mismo maestro y luego le interesan muchas cosas que a mí me interesan también, porque a veces tiene uno contacto con grandes músicos que saben muchísimo de música y cero del resto. Entonces no puede uno hablar de historia o de política o de geografía, sino de música. A Gabriel García Márquez recuerdo que él decía que le interesaba tantísimo la música que él decidió empezar a estudiar más profundamente la música, empezando a estudiar la música de los compositores por orden alfabético. Empezó por la A y luego se atoró en la B, y no pasó de la B, porque en la B estaba Bach, estaba Brahms, estaba Beethoven, y ahí se atoró. Y yo creo que es una cosa poco sabida que en su juventud en Colombia, creo que con uno o dos hermanos, formó un trío que se llamaba Los Márquez. Creo que esto no es muy conocido. Bueno. Le interesaba todo, cualquier tipo de música. Noticias 22, Alberto Aranda. A propósito de su instrumento, asegura el maestro Carlos que Chelo Prieto ya también tiene acumuladas varias millas de viajero frecuente. Y cuando los estilos artísticos y visiones diversas de 20 creadores se reúnen para celebrar la diversidad, todo puede suceder, y para muestra, un botón. Más de 80 obras de 20 artistas se presentaron en la Plaza Roja del Museo de San Carlos como parte de la exposición El Botón Rotario en Movimiento Continuo, Intervenciones Plásticas, organizada por la Galería Arte Contemporáneo de San Miguel de Allende y el Club Rotario Campos Elíseos de la Ciudad de México. La intención fue reinterpretar la rueda rotaria desde la mirada de artistas como Eduardo Beristain, Jordi Boldó, Alberto Castro Leñero, Alonso Chimal, Héctor Ornelas y Marisela Peguero, entre otros. Mi estilo lo podría definir como una fusión de varios elementos, es decir, a mí me gusta mucho el street art, me gusta mucho el graffiti, pero no podría catalogarlo ciertamente así solamente. En esta ocasión, esta parte del street no es nada más, por ejemplo, podría emplear pegatinas, stencils, pero creo que más allá de eso el street busca mucho la acción, es decir, los personajes que vas creando y que vas repitiendo. En la parte de acá arriba, el primero, hice un personaje tallado en madera y lo empecé a repetir. Esta repetición es como si hicieras tu tag, que lo pones por todas partes, o con un stencil que está por todas partes, ¿no? Integrándolo al botón rotario. Trabajo con temáticas infantiles, en apariencia, es un poquito crítico mi trabajo, una crítica social, una crítica fuerte social, mezclándolo con los animales, como aglutinando esa conversación que hay en nuestro entorno. Pongo diferentes elementos, por ejemplo, en algunos de ellos solamente muestro personajes caminando,
o yendo y viniendo, es como una metáfora. Y bueno, en las otras donde pongo a los animales como los peces koi, bueno, eso representa parte de lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho como la cultura oriental y todas estas cosas. Este conglomerado de estilos artísticos busca recaudar fondos a partir de las obras expuestas, mismos que serán destinados a la reconstrucción de viviendas afectadas en Oaxaca y Chiapas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Si nos damos cuenta, hay nombres muy importantes, firmas muy fuertes, y poder convivir en imagen con estas personas es muy motivante, ¿no? Entonces es muy agradable, además del hecho de saber que estas imágenes que uno hace tienen un destino de ayudar, y yo creo que es lo que necesitamos en este país, ¿no? Empezar a creer y empezar a hacer notas buenas de lo que hacemos, ¿no? Con información de Fernando Salinas, Noticias 22. Es momento de hacer una pausa y al regresar no vamos a ir al Polo Norte, pero sí vamos a hablar de Oso Polar. Una película ganadora del Festival Internacional de Cine de Morelia, hecha con un iPhone. Esto y mucho más de Noticias 22. K. Dick suponía que los androides soñaban con ovejas eléctricas. Pedro Calderón de la Barca, que la vida era un sueño, pero ¿se han preguntado alguna vez en qué sueñan los ajolotes? Un ajolote que era actor soñaba en su natal Guanajuato con publicar dramaturgia mexicana. Comenzó a hacerlo en 2010 y a su colección le llamó El sueño del ajolote. Ahora presenta su editorial en la Ciudad de México. La intención del sueño del ajolote es dar a conocer las voces guanajuatenses, porque tenemos muy buenas voces guanajuatenses, pero también a los autores consagrados, como lo es el maestro Chabó, y que de alguna manera funge como padrino de los autores en Guanajuato. Los dos libros con los que El sueño del ajolote llega a la capital mexicana aborda el tema de la escena. El chiste de matar, de Javier Sánchez Urbina, se ambienta en la crisis de un circo. Talk Show, de Jaime Chabó, explora este formato televisivo en el escenario teatral, a la vez que se actualiza. Se editó hace muchos años en Tijuana por el Centro de Artes Escénicas del Noroeste, hoy desaparecido, perteneciente al Secut. Y bueno, pues una edición que voló en su momento y no volvió a salir, entonces era una obra guardada en el cajón, y que para esta edición yo le metí una buena mano de gato, porque pues tú sabes, a las obras de pronto se les pasa el tiempo encima. La escribí en el 99. Estos títulos son el 8º y 9º de esta colección de la editorial Los Otros Libros. Los Otros Libros forma parte de un proyecto mucho más grande que se da en Guanajuato, que es el Fondo Guanajuato, que nace cuando el Estado es invitado a una feria del libro en el Palacio de Minería, aquí en la Ciudad de México, y el gobierno del Estado nos convoca a todas las editoriales. Es una especie de asociación de editoriales en donde cada uno pone lo que puede poner. Los libros de la colección El sueño del ajolote están a la venta en la librería Paso de Gato o en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya lo referíamos, no fue uno, fueron 2 iPhone y un Nokia los que permitieron llevar a las pantallas Oso Polar y conquistar al jurado de Morelia. Su director nos acompaña esta noche. Güeman, vamos contigo. Muchas gracias, Rafael. Así es, está con nosotros Marcelo Tovar, que me da un gusto poder conversar con él. Marcelo, pues tuvimos el placer de conocernos cuando hiciste tu primera película, Asteroides. Así es. Que iba completamente por el tono de lo independiente. 2000 metros sobre el nivel del mar fue la 2000 primera. metros. Nos vimos hace muchos años. Fuiste de los primeros que tuvo interés en una película independiente como la mía, Y que eso no peló hace nadie. como 10 años, no, ya no Más me o acuerdo, menos. pero tiene ya bastante tiempo. Y continuaste trabajando por esa ruta. En esta ocasión presentaste Oso Polar, que tiene, la novedad sería hablar de los iPhone. ¿Te parece si ya lo dejamos al final, no? Total. A mí me llama la atención algo que haces en esta película. El oso polar es un personaje que está en hibernación
y al final el invierno no deja de ser crudo. Así Sigue es. siendo invierno. Sale de la hibernación a encontrar que el verano nunca llegó, que es el personaje de Heriberto, que es el protagonista, interpretado por Humberto Busto. La película cuenta la reunión de 3 amigos que se reencuentran, que eran amigos de la primaria y se reencuentran 25 años después con el motivo de una reunión generacional. Y este pretexto los lleva a que les da un aventón de un extremo de la ciudad al otro para llegar a la fiesta, y en el camino gradualmente empiezan a replicar la misma dinámica de la escuela, de cuando tenían 8 años, y se dan cuenta que no cambiamos tanto como creemos. A mí algo que me llama la atención de tus personajes, son 3 personajes protagonistas, Humberto Busto, que es nuestro oso polar, Sí. una chica, Verónica Toussaint y un Cristian Magaloni. tres ex amigos que también nos da cuenta de que el que hayamos compartido la escuela no significa que seamos amigos, ¿no? Compartimos la prisión. Exactamente, ¿no? Pero en estas nostalgias, incluso ese tipo de cosas tienen un valor emotivo, ¿no? Sí, sí, claro. Tiende uno a idealizar el pasado, ¿no? Especialmente el personaje de Heriberto, que cree no solo en que evolucionamos, sino cree que la Ciudad de México ha mejorado porque él vivió en el campo y se está regresando, y se pega de frente contra la realidad. Así es. Hay otra cosa que me llama la atención, tus personajes son más o menos de nuestra edad, que estamos hablando de una generación que sí es la X, ¿no? Ni siquiera alcanzamos a llegar a esos pobres que están entre los millennials y la generación X. Lo que es interesante acá es que a esta edad de repente nos encontramos con ciertas fragilidades, fortalezas que no teníamos cuando éramos adolescentes, a las que aspirábamos cuando éramos adolescentes, pero los miedos no cambian demasiado. Lo que quiero decir es que estos personajes que estamos viendo son los de nuestra edad, son los que están a punto de convertirse ya en viejos, pero todavía no lo son. Están en un punto de quiebre. Están en un punto de quiebre. Por eso yo, cuando se la muestro a los chicos de preparatorias públicas que me llevaron a enseñárselas, les decía, no se asusten con las edades de los protagonistas, porque cuando lleguen a esa edad, cuando llega uno a esta edad, la crisis de identidad es como a los 18. Entonces van a ver muchas similitudes, se van a ver reflejados, y algunos me dijeron, neta, vamos a hacer así cuando tengamos 40. Pues ahí depende de cada quien cómo la vaya llevando, ¿no? Así es, digo, tal vez el mejor momento es cuando uno no tiene conciencia de ello. Totalmente. Y es la infancia, ¿no? Bueno, vamos a otro punto que me llama la atención. Tu película tiene algo que a mí me estremece, no solo por la cinta, sino porque estoy convencido que en varios aspectos la construcción de la historia de este país ha estado fundamentada en la humillación constante, en clases sociales que han replicado constantemente la humillación de generación en generación, y muchos mexicanos son hijos de generaciones humilladas y humilladas y humilladas. Es una insensibilidad y una incapacidad de establecer un trato con el otro que no tiene las mismas circunstancias sociales, económicas o raciales, ¿no? Así es. Yo podría haber hecho una película sobre el reencuentro generacional en La Fiesta. Podría haber hecho La Fiesta en Tecamachalco y ver un poco las clases sociales ahí de cada alumno, pero me interesaba sacarlo a la calle y ver cómo transitan todas las, digamos, las 3 grandes clases sociales de la ciudad, las transitan estos 3 personajes en su coche, porque es una manera de entrar en el debate que parece tabú en este país, de hablar que existe racismo en este país. Hay gente que lo niega, flagrantemente dicen que no existe. Yo creo que es uno de los grandes males de este país, y que justamente esta violencia se va replicando al que la recibe y que tiene medios económicos, la replica contra el de abajo, porque es fácil, porque es simple, ¿no? Burlarse del de abajo, humillar al de abajo, el que va al restaurante humilla al del ballet parking, el del ballet parking humilla al mendigo que pasa recogiendo monedas. Y para mí era importantísimo hablar de esto en mi película, porque es algo que lo tengo girando en la cabeza todo el tiempo. Y la otra cosa que me llama la atención es dentro de esa fragilidad hay una sensación emocionante de caminar en la orilla. Todavía en esa crisis de identidad, no importa la edad, hay una necesidad de caminar por el alambre. Es justo el personaje femenino, el de Verónica Toussaint, que normalmente en el cine no les dan ese personaje a las mujeres. Ella es la que los empuja a los otros 2 a explorar, a dar una vuelta a la izquierda que no deben de dar en esta ciudad, que te puede llevar a un tentáculo inesperado. Y es ella la que los empuja a quedarse en un bar clandestino, por ejemplo, que encuentran en una trastienda y que detona
cosas importantes en la película. Me gusta también que a las mujeres las representemos de maneras distintas, que las mujeres son mucho más complejas de lo que los hombres les damos chance de representar en la pantalla, ¿no? Y la parte que es como lo que ha llamado mucho la atención, 2 iPhone, un Nokia para hacer esta película. Recuerdo una conversación que tuve con Renato Berta, que fue el fotógrafo de Ingmar Bergman, y decía que a él le tocó ese momento en que la cámara al hombro, en los años 60, permitió un nuevo cine, que es lo que nos dio el Cinema Verité. Y él me decía, una cámara al hombro era como tener un fusil, y eso era una forma de hacer política con la cinematografía. Con la tecnología, con estos teléfonos, pues ahora prácticamente cualquiera puede tomar una foto o puede hacer una película. Pero la tecnología no hace ni al fotógrafo ni al cineasta. No. ¿Qué es lo que te permitió a ti entrar en debate al utilizar esto como un soporte para poder hacer tu película? El fusil tampoco hace al soldado. ¿No? Exactamente. La práctica, el rigor, la concentración, ¿no? Para mí todo lo que suena a revolución y anarquía me gusta. El cine hecho con teléfonos, en el momento en el que decidimos hacerla hace un par de años, era un acto de resistencia, como lo ha sido las 3 películas que he hecho, porque todas son independientes, ninguna ha recibido apoyos estatales, y yo siempre he pensado que el cineasta tiene que filmar, igual que el pintor tiene que pintar y el lavandero tiene que lavar, como puedas, como lo consigas, de manera profesional, de manera seria. En el momento en el que yo me di cuenta que una imagen de teléfono se transportaba al cine de una manera en la que podía emocionar al espectador, que fue accidental en un pitching en Yucatán, me di cuenta que eso podía pasar. Le dije a Elsa Reyes, mi productora, vamos a hacer una película con teléfonos. Y si logramos emocionar al público, independientemente de donde la mostremos, vamos a cambiar un paradigma, vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque el cine en México y en Latinoamérica está hecho por una élite en general. No digo que sea el 100%, pero está más o menos monopolizado por un estrato social, y eso es el monopolio de un punto de vista sobre el país. Entonces, si le empezamos a dar voz, le empezamos a abrir la puerta a nuevas voces en el cine mexicano, yo creo que vamos a dejar esta queja de que no nos representa el cine cuando realmente todo el mundo puede hacer cine. ¿La tecnología nos ayuda a democratizar los puntos de vista? Así es. Dependerá de cada individuo el tipo de película que haga y qué tan lejos la lleve, qué tan potente sea su voz, pero hay que darle la oportunidad a todo el mundo de soñar que hacer cine se convierta en una realidad. Y por eso intentamos llevar esta película lo más lejos que podíamos, tanto en festivales como estrenar ahora el viernes, el 10 de noviembre, en Cinépolis, etcétera, en Cineteca, para que la gente se lo crea, diga, o sea, es en serio, la hicieron desde abajo, sin dinero, con 2 teléfonos y llegaron allá. Entonces, si lo pudimos hacer nosotros, lo pueden hacer todos. Perfecto, pues Marcelo, muchas gracias por esta invitación para ver la película Oso Polar, especialmente para aquellos que gocen de encontrarse con los compañeros de la primaria, secundaria, de la prepa o de la universidad. Que da morbo bajo sus propios riesgos. Porque además hay una cosa tremenda en ese tipo de encuentros, y muy cruel, este juego de espejos que se establece en ese tipo de vínculos. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcelo. Muchas gracias, Guamanzo. Y nos vemos pronto y pues ya nos contarás de lo siguiente. Vamos a hacer una pausa, quédese aquí en Canal 22, volvemos de inmediato con más información. Continuamos aquí en Noticias 22 y este viernes seremos testigos de un encuentro de 2 culturas. Amalgamadas por una sola pasión que es la música, y nos logramos colar al ensayo de un espectáculo que preparan 2 compañías. Viva Flamenco y Tango Vivo. Las agrupaciones Viva Flamenco y Tango Vivo presentarán Tango Flamenco, 2 culturas, una pasión, que fusiona 2 géneros considerados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El espectáculo mostrará la amalgama cultural que caracteriza a ambas disciplinas. Yo creo que el tango y el flamenco son, aparte de ser patrimonio universal de la humanidad cultural, es una experiencia de vivir la fuerza, la magia, la pasión, la seducción, la elegancia que tiene el tango, con toda esa fiereza, con toda esa magia que genera también el flamenco. O sea, tú harías esto, Edgar Fernando Cruz, que conocía el trabajo de ambas compañías, ideó crear esta fusión del tango con el flamenco. Este es un espectáculo
que dura aproximadamente 1 hora y media y que está conformado de cuadros muy dinámicos, en donde estamos presentando lo que es el flamenco, lo que es el tango, pero también estos momentos donde los fusionamos. Ahí es donde vino un poquito este reto, porque es un reto. Y primero es como encontrar los ritmos, bien dónde podíamos converger. La sensualidad del tango y la fuerza y tenacidad del flamenco comparten una misma energía, pasión. La verdad, Tango Flamenco, Dos Culturas, Una Pasión es un espectáculo único en su tipo, ¿no? Y bueno, esperamos que en verdad nos acompañen. Va a ser una presentación realmente memorable. Es hoy en día que llegamos a esta puesta en escena en el Teatro de la Ciudad este viernes a las 8 de la noche. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, después de este encuentro, de esta fusión de dos culturas, ¿te parece si fusionamos la cartelera? Me encanta la idea, a ver qué propuesta nos tiene, además de esta para el viernes. César H. Meléndez, vamos contigo. Buenas noches, Huemanzin, Rafael, es un gusto saludarlos y a todo nuestro público, y quiero mandar un saludo especial a Emily Paulín, que nunca se pierde este programa. Comencemos con la agenda cultural. ¿Cómo no amar a los perros si además de ser los mejores amigos del ser humano, nos ayudan a comprender la esencia y la evolución de la vida? Como lo demuestran Antonio Lascano y José Sarucán desde la mirada de la biología evolutiva. Ellos coordinan el ciclo Los Viernes de la Evolución, que este 10 de noviembre ofrecerá 2 conferencias. La primera se llevará a cabo al mediodía en el Auditorio Carlos Graef de la Facultad de Ciencias de la UNAM y lleva por título ¿De dónde salieron todos estos perros? Un análisis genómico sobre la historia y diversidad del can, a cargo de la especialista en genoma canino Heidi Parker. La segunda conferencia va a tener lugar en la sede del Colegio Nacional a las 6 de la tarde. Allí, Elaine Ostrander nos hablará de cómo los genes caninos cuentan historias sorprendentes. La entrada es gratuita, como ya saben, para ambos eventos, solo que el cupo es limitado. Ese mismo viernes se abrirá un espacio de reflexión para la cultura editorial de lo extraño a unas cuantas cuadras. La UNAM nos invita al coloquio Páginas extrañas, mórbidas o crueles, que se celebrará en el Anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso. Los protagonistas de esta jornada no serán tanto los invitados como sí los libros raros y peligrosos, legendarios o hasta inexistentes, bibliotecas y publicaciones perseguidas históricamente y autores infames y vengativos que pasaron por la imprenta, porque los comportamientos inusuales, insanos y otras tantas veces destructivos son también parte de la cultura libresca y editorial. Este es un evento gratuito, pero se requiere una inscripción previa al correo que aparece en pantalla, camilum@libros.unam.mx. En más información, ya se acerca la 4ª edición de la Feria de Ilustración Contemporánea Gran Salón México. Por eso yo los invito a conocer los pormenores de esta edición en voz de su directora y fundadora. Cada año tenemos unos aproximadamente 30 ilustradores mexicanos locales nacionales, no de la Ciudad de México, sino que tenemos ilustradores mexicanos de toda la República. Y sumamos siempre a un invitado internacional, que este año va a ser Power Paola, que es una ilustradora e historietista colombiana. Power Paola va a dar un taller de historieta autobiográfica y fanzine, y va a dar una charla sobre su trabajo. Y también va a hacer revisión de portafolios para quienes tengan ganas de tener una retroalimentación. Los invitamos a que vengan a Gran Salón México en su 4ª edición, que se llevará a cabo en Álvaro Obregón número 49, en la Colonia Roma. La entrada es libre y gratuita, y esto es del 10 al 12 de noviembre de 2017. Cualquier información que necesiten la encuentran en gransalon.org o nos encuentran en Facebook como Gran Salón México. Allí tienen la invitación que nos hace Maru Aguzzi. Para finalizar, quiero compartirles que el Centro Cultural y Social Hidalguense está organizando un bazar navideño que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de noviembre. Allí podrán encontrar todo lo necesario para que se pongan a tono rumbo a las fiestas decembrinas. Además, habrá exposiciones de belenes y la participación del Museo Nacional de Culturas Populares. El Centro Cultural y Social Hidalguense se encuentra sobre Calzada de Tlalpan, número 4743, a la altura de la avenida
Avenida San Fernando, y ustedes podrán acceder al bazar de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estas son mis recomendaciones. Yo regreso con Rafael y Huemanzin. Buenas noches. Muchas gracias, César. Muy buenas noches. Yo cuántas veces me he preguntado también de dónde salieron todos estos perros y no precisamente hablando de genómica, pero ahí está la invitación a darnos una vuelta a la UNAM. Gracias, César. Así es. Y bueno, ahora vamos con la agencia N22 y algo sobre música para hacer un preámbulo. En una orquesta, Rafael, tenemos dos tipos de música, de cuerdas. ¿Cuáles son las que te gustan más? Las pulsadas. Las cuerdas pulsadas, piano, arpa. Bueno, y son las pulsadas por culpa del piano, lo quiero aclarar, porque también el cello me parece extraordinario, pero sí de las pulsadas, el rey de los instrumentos, dicen que es el piano, pero si ponemos vertical el piano, ¿qué pasa? Es igual que en un arpa. Tenemos un arpa. Vamos a ver. Todas las artes son increíbles, la literatura, la pintura, etcétera, ¿no? Pero la música es que es en vivo, es ese momento que te hace viajar a otra parte. Para elevar el nivel de los ejecutantes de arpa, el especialista de la Orquesta Sinfónica Nacional, Baltasar Juárez, organiza desde el año 2006 el Festival Internacional de Arpa en México, que este año se realizará su quinta edición del 10 al 18 de noviembre en la Ciudad de México. Es un encuentro que trabaja en dos direcciones. La primera es la formativa. Cientos de músicos asisten a las conferencias y talleres que imparten los invitados internacionales. Y para los expertos, el platillo fuerte es el concurso internacional. Pues ya vienen precisamente 34 participantes de 10 nacionalidades diferentes, que los finalistas de la categoría más avanzada tocan el concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, pero además también se pide a compositores mexicanos que nos escriban. Entonces, durante el concurso también se estrenan y hay obras mexicanas escritas para este instrumento. La segunda tarea es la formación de nuevo público, a través de los conciertos de entrada gratuita que se realizan en el Palacio de Bellas Artes, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en el Palacio de la Autonomía y la Biblioteca México. No solamente es arpa de concierto, sino que también tenemos a Celso Duarte padre, Celso Duarte hijo. También tenemos a Bárbara Cerón, que toca arpa barroca. Tenemos Marcelo Penido de Brasil, Julia Rubinsky es de Rusia, pero es la arpista principal de la Filarmónica de Israel. Marien González de México y Marcela Méndez de Argentina. Ellas van a tocar un concierto doble de Bach con el cuarteto Carlos Chávez. De verdad, está muy nutrido. Es una oportunidad para descubrir las capacidades sonoras de uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad de manos de sus especialistas. Y es momento de hacer un viaje por el mundo. Empezando por Kansas, haciendo escala en Sao Paulo y terminando en Los Ángeles. Un pequeño saltamontes ha estado incrustado durante más de un siglo en la gruesa pintura Olive Trees de Vincent van Gogh. El insecto fue descubierto por el Museo de Arte Nelson Atkins en Kansas City. El hallazgo es uno de los resultados del estudio científico que desarrolla el recinto para comprender el proceso creativo del artista. Los investigadores creían que el saltamontes podría ayudarlos a saber en qué temporada se realizó el trabajo. Sin embargo, el tórax y el abdomen hacen falta en el lienzo, lo que no permitirá hacer más indagaciones. Van Gogh confió su práctica de pintura al aire libre y sus desafíos en una carta que data de 1885 a su hermano. Grupos de conservadores brasileños reunieron más de 363,000 firmas en Internet para cancelar conferencias de Judith Butler en Sao Paulo. Mientras tanto, otros colectivos se organizan para defender a la autora, que es referencia en el estudio de la teoría de género. La filósofa estadounidense se presentará en un coloquio que organiza la Universidad de Sao Paulo y la de Berkeley en California, para hablar sobre democracia y una crítica al sionismo. Ambas conferencias se agotaron rápidamente. La compañía de transporte Uber ha llegado a un acuerdo con la NASA para desarrollar un software que administre rutas de taxi en el aire. Este es el primer contrato que cubrirá el espacio aéreo de baja altitud en lugar del exterior. Uber comenzará a probar sus servicios para 4 pasajeros en Los Ángeles en el año 2020. Se espera que 3 años más tarde se introduzcan por completo los taxis en Estados Unidos y Europa.
Bien, es momento de hacer una pausa. Al regresar tendremos una conversación con el fotógrafo bengalí Shahadil Alam. Él nos platica sobre el fascinante mundo de la fotografía. Esto y mucho más aquí en Noticias 22. Continuamos con esto que le anunciamos. Shahadil Alam ha sido un fotógrafo que lo han perseguido, lo han arrestado, pero mantiene en la cámara a su mejor aliado. Hace ratito comentaban, Weyman, de la importancia de tener una cámara como un fusil para también denunciar lo que sucede en el día a día, y él es un claro ejemplo de esta labor periodística, pero también de la manera de inmortalizar imágenes. Invitado por la Fundación Pedro Meyer, el fotógrafo y activista bengalí Shahidul Alam visita nuestro país, en donde ha charlado con fotógrafos mexicanos y planea algunos proyectos. Alam se doctoró en química en Londres, pero escuchó el llamado de la alquimia de la luz y de su natal Bangladesh, en donde fundó la agencia Drick. Alam apuesta por un fuerte vínculo entre la imagen fotográfica y las condiciones sociales. How can photography contribute to somehow solve these social problems, and what are the challenges as to see photography as a resource for social justice? Photography, as I mentioned, is a very powerful tool, but tools are only whose hands they find themselves in. The very tools that can be emancipatory in one person's hands might be completely devastating in another's. And it is true that mainstream media, particularly Western media, and to a large extent developmental agencies, have used photography for their own agenda. NGOs, donor organizations have a requirement to fundraise, and in an attempt to do so, they have categorized people from the countries I call the majority world, poorer countries generally, and essentially labeled them as icons of poverty, thereby stripping them of the many other qualities that they do have. The culture, the richness of these countries and these peoples have been completely undermined because of that singular definition of poverty. And photography has been used in that way. I think to counter it, the same device can be used if it's in different hands. And to a large extent, I think the story that is told depends upon who's telling the story. So our idea really was to create a platform for local storytellers who would have a different story to tell. Personaje fascinante, mi querido Weyman, y además ya refiere la cultura mainstream y viene muy ad hoc con lo que entrevistabas hace ratito por la película Oso Polar, y este fotógrafo se refiere a la banalización que puede tener una herramienta como puede ser un teléfono celular a la hora de tomar una selfie, a la hora de que cualquiera se vuelve fotógrafo si tiene esta herramienta. Así es, Rafael, y algo que dices también es completamente devastador si pensamos que es a través de la imagen en las redes sociales que pareciera que tenemos la obligación de estar felices y ser exitosos todo el tiempo. Si no es así, qué terrible depresión. No funcionarían igual en las redes sociales si este fuera el fenómeno. No obstante, esta capacidad que tenemos todos los que poseen o que poseemos un teléfono celular de hacer fotografías, también nos da una responsabilidad muy grande a la hora de contar historias con las mismas. Y sobre esto nos cuenta también este fotógrafo, ¿no? Vamos a conocer. El bengalí también ve en la fotografía una práctica que requiere disciplina y entrenamiento, en una época dominada por la selfie y la fotografía con móviles, que han banalizado el oficio. Pero ve más allá, la posibilidad de comunicarse entre culturas a través de la imagen y con ello reconocerse como ser humano. I think we justify being able to be inhuman to other people because they're other people. The minute we recognize them as fellow human beings, the minute we recognize them as having the same human concerns as you and I have, no longer are they strangers that we can be inhuman to.
And at the end of the day, that is the world we seek, is a world where we embrace each other. Resta entonces la pregunta sobre cuál debe ser la posición ética de un fotógrafo. Para Alam es una respuesta sencilla pero profunda. I think the ethical position of a human being is what we should have, full stop. I mean, whether one is a photographer, one is a writer or a gardener, whatever. At the end of the day, we as citizens of this planet have a responsibility towards other citizens of this planet and to this world we live in. A question of being fair, a question of being just, a question of recognizing that others have the same rights as I do. Shahidul también habla de los riesgos que conlleva el oficio en donde fotógrafos y fotoreporteros pierden la vida. Of course, in their effort to address justice, they come up with very powerful enemies, which is what leads to the things you're talking about. It happens in my country, it happens in yours, it happens all over the world to a greater or lesser extent. The irony is that I do not know of a single nation in the world that does not champion freedom and democracy in its rhetoric and actively suppress it in its practice. That's just the nature of power, I suspect. But media is the fourth pillar. Media is the voice of those who are underrepresented and downtrodden. That is all the more reason why that voice needs to be protected and that freedom needs to be ensured. Freedom of expression, media freedom are enshrined in the constitution of most of our countries, yet they're blatantly abused by very powerful entities. But I think we need to collectively develop the strategy whereby they can no longer get away with what they're doing. And I think there are three very important social forces through media, through education, and through culture. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bien, pues él fue invitado por la Fundación Pedro Meyer. Contundentes sus comentarios, tiene mucha razón de lo que dice. La educación, la cultura son las herramientas para cambiar la percepción de la sociedad, y qué mejor que a través de esta palestra del arte. Y así como es poderoso su discurso, también veíamos sus imágenes con una fuerza que, a pesar de ser escenas de la vida cotidiana, tienen esa carga de emoción que lo vuelve todo un artista. Así es, esta es una parte de las discusiones y vínculos que se establece a través de la Fundación Pedro Meyer con numerosos fotógrafos del resto del mundo, porque es necesario, Rafael, ahora que tenemos cantidad enormes de imágenes por todos lados, reflexionar sobre estas, ¿no? Y también empezar a depurar, como bien referías, no toda la imagen, y él mismo lo refiere, no toda la imagen es tan poderosa. Tiene que haber disciplina detrás de la misma para poder transmitir ese discurso visual. Criterio, criterio. Todas las cosas son buenas, como también todas, muchas son malas. Vamos a otra cosa. Este sábado estamos invitados, sí, nosotros, ustedes, a bailar por una causa benéfica en el Salón Los Ángeles para apoyar los trasplantes de riñón con personas que tienen escasos recursos. Tras 16 años de trayectoria, el Club Rotario Coajimalpa se ha encargado de salvar vidas a personas que padecen insuficiencia renal crónica. El ingeniero Ignacio Holtz, principal promotor de la fundación, menciona el prejuicio que existe en México sobre el trasplante de riñón. Hay una ignorancia en nuestro país terrible de que algo le pasa al donador. Todos los cientos de trasplantes que hemos hecho, a ningún donador le ha sucedido absolutamente nada. Viven perfectamente bien. Por esta razón, se realizará el segundo baile por un trasplante en el Salón Los Ángeles. Sí, vénganse a divertir, hombre. En el Salón Los Ángeles, el sábado 11 a las 9 de la noche, ahí nos veremos para a ver qué tal bailan el mambo. Muy divertido, va a haber show de pachucos bailando. Segundo baile para lograr un trasplante. Un evento de diversión con el fin de seguir fomentando la donación de órganos para salvar vidas. No creo que haya
ninguna satisfacción más grande que salvar una vida. Con información de Arturo Soto, Jocelyn Ontiveros, Noticias 22. Hay una cosa importantísima en este baile por un riñón, porque, Rafael, hay una nota fantástica en esto que serán testigos todos los que participen. En el Salón Los Ángeles, el próximo sábado, estará la orquesta de Etiel Faile. Él es nada más y nada menos que el tataranieto del fundador de la orquesta cubana, que viene por primera vez a nuestro país, la orquesta de Etiel Faile, pero él continúa una tradición, la de Miguel Faile. Él, a finales del siglo XIX, el 1 de enero de 1879, estrenó el primer danzón. Así que imagínense, lo que vamos a escuchar es a la orquesta heredera de los que fueron los creadores o los intérpretes del primer danzón de la historia. Ellos van a estar en este lugar, en el Salón Los Ángeles, para que puedan disfrutar de ese sabroso ritmo. Y por ahí también sé algo que Arturo Márquez, nuestro gran compositor, está preparando un nuevo danzón para que sea interpretado nada más y nada menos que por Dudamel. No, ahí ya no hay pretextos y van el sábado para quedarse sentados. Y en otros temas vamos a nuestro reporte de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Ya habíamos hablado de literatura, de pintura, y ahora Baldomero Robles también se hace presente con fotografía en esta fiesta editorial. Hace 10 años comenzó Baldomero Robles en la fotografía. Trabajó el documental y el fotoperiodismo en distintas regiones de Oaxaca. Originario de San Pedro, localidad en la Sierra Norte, decidió hacer un trabajo alejado del registro de una visión antropológica para recrear escenas en el interior de las casas de las personas a quienes involucró en la representación de los personajes. La idea es hablar un poco sobre esta parte de mi comunidad, tratando como de darle voz a la gente que vive ahí. Lo que hago es un poco de intervención y puesta en escena. El proyecto en sí, todo el trabajo que se presenta son 3 capítulos, lo dividí en 3 capítulos. Hay una sala que todavía se va a montar, habla sobre los jóvenes que están en la comunidad. Bueno, te platico muy rápidamente. Hace alrededor de 8 o 10 años llegó una preparatoria en la comunidad de San Pedro Cajonos, la primera preparatoria en esa zona, y llegaron jóvenes de otras comunidades a esta escuela. Entonces también casi 2 o 3 años después llegó la tecnología, llegó el internet y recientemente está entrando el celular. Entonces lo que hago ahí es observar a estos jóvenes cómo se están adaptando a esa tecnología y los que vienen de fuera. ¿Qué está pasando en esta comunidad? La muestra, que se presenta en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo de Oaxaca y en el marco de la FILO de este año, continúa con una serie de autorretratos en donde el pasado y presente se mezclan. El tercer capítulo, que es esta parte, es sobre las leyendas. Bueno, me baso un poco sobre la infancia, de hecho, la infancia, la memoria y las leyendas que escuché de cuando era niño en la comunidad. Escuchaba muchas historias, ¿no? Ellos hablaban sobre nahuales, hablaban sobre mitos, sobre fantasmas, sobre, no sé, todas las cosas que sucedían dentro de este espacio, pueblo, comunidad rural. Y yo me imaginaba muchas cosas, ¿no? Me imaginaba muchas escenas. Y lo que hago ahorita en la actualidad es recuperar esta memoria o imaginación de niño y tratar como de recrear esta parte escenográfica a través de estas imágenes. Para Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora, a un año de su partida se le ha rendido un homenaje al arqueólogo y cronista de Azcapotzalco, José Antonio Urdapilleta Pérez. ¿Quién era él? Bueno, trabajó en nada más y nada menos que en proyectos como el proyecto arqueológico minero de Sierra Gorda en Querétaro, el de La Venta en Tabasco, y también tuvo uno en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Bien, pues en Azcapotzalco participó en el Archivo Histórico de Historia Oral. Para la comunidad de Azcapotzalco es un personaje icónico, ya que se dedicó a la investigación, al rescate de tradiciones, a defender las fiestas patronales de los diferentes pueblos y barrios. Escritor, inclusive escribió una obra
que fue la Llorona de Azcapotzalco, la Maninali, que es la primera llorona que se tiene registrado, ¿no? O con lo que conocemos que es la Llorona, pero realmente él hace esta investigación de este personaje, sabe que se asienta aquí en Azcapotzalco. Hay borradores de una segunda edición de las cápsulas históricas de Azcapotzalco que hablan del porfiriato a la época contemporánea. Hay borradores y escritos de un segundo libro de leyendas, que Azcapotzalco es muy vasto en esto, en leyendas, sobre todo las que cuentan la misma gente. Son esas leyendas. Se quedó con trabajo de investigación también de las diferentes ruinas que hay en Azcapotzalco, como en San Miguel Amantla, como posiblemente aquí abajo de este centro o Villas Azcapotzalco, también hay muchos vestigios arqueológicos, ¿no? Bien, con esto llegamos al final de Noticias 22 y Rafael, seleccionaste qué música el día de hoy para despedirnos. Vamos a recordar a César Franck, uno de los grandes compositores belgas, pero que se nacionaliza francés y que marca una referencia para los compositores franceses del siglo XX. Así es, pues él, un día como hoy, se cumple un aniversario de su muerte, ¿no es así? Son 127 años, 127 años de su fallecimiento. Y seguramente lo recuerdan, uno de sus temas más emblemáticos es el Panis Angelicus, que Gueman seguramente tú hasta lo has cantado alguna ocasión, pero gran pianista también y mucha música para cello, y por eso lo recordamos. Tiene 3 etapas muy marcadas y la última fue la que lo consagra como maestro de la música francesa en el siglo XX. Así es, bueno, con esto nos despedimos, que pase una excelente noche y nos vemos pronto.